Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, doña Paloma Tejero. Adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, saludarla, señora Lozano. Bienvenida a esta asamblea. Permítame que antes de hacer mi exposición haga un par de puntualizaciones. Una al portavoz de Vox, que por más que se empeñe en repetirlo en todas las sesiones, la Comunidad de Madrid no ha regularizado a ocupas de patada en la puerta, sino ha regularizado la situación de ocupantes sin un título suficiente para ocupar la vivienda en la que estaban viviendo. Hijos, en muchos casos, de personas que han fallecido, que eran los titulares de la vivienda, y lo sabes, José Luis, pero bueno, tú no te cansas de decirlo, yo tampoco me voy a cansar de que quede constancia en el diario de sesiones. La Comunidad de Madrid no ha regularizado ocupas de patada en la puerta. A la señora portavoz, del Grupo Socialista, a mí me hubiera encantado que en algún momento hubiera condenado la ocupación. Hubiera dicho que estaban en contra abiertamente del fenómeno de la ocupación, pero no ha dicho ni una sola palabra de condena ni que están en contra de la ocupación. Y también esperábamos que nos detallara un poquito más en qué va a consistir esa reforma legislativa que ha planteado el Gobierno de la desocupación en 48 horas o del lanzamiento en 48 horas, en qué va a consistir, saber un poquito más allá del titular, al que nos tienen acostumbrados, que todo al final en este Gobierno se queda en el titular y luego más no se vuelve a saber. No sabemos si ha sido su socio de Gobierno el que le ha dicho párate, que por ahí no vamos a ninguna parte, o eso finalmente se va a desarrollar de alguna manera. Y en cuanto al señor Morano, que habla tanto de bulos y tampoco creen que uno vaya a comprar el pan y le ocupe la vivienda, no sé si a ellos les parece suficientemente grave que uno... no sé si les parece lo suficientemente grave o anecdótico que uno esté ingresado en el hospital con un cáncer y cuando llega a su casa le hayan ocupado la vivienda. Eso existe, no es ningún bulo y es igual de grave o anecdótico como eso de ir a comprar el pan. Eso sucede en este país y sucede, entre otras cosas, porque hay partidos políticos que defienden abiertamente la ocupación, como es su caso. Nosotros no vamos a llegar jamás a un acuerdo con ustedes en nada de este tema porque tenemos una postura totalmente opuesta. Lo suyo es la expropiación de viviendas vacías para que sea el Estado el que reparta alegremente como considere y a quien considere la vivienda, y nosotros creemos en la propiedad privada. Entonces, como tenemos dos posturas irreconciliables, es imposible que ustedes y nosotros nos pongamos de acuerdo nunca en este tema. Nosotros creemos en el esfuerzo, creemos en el derecho de las personas que han trabajado durante toda su vida a hacer con su dinero lo que mejor le parezca, en algunos casos comprarse una vivienda para dejársela a sus hijos o para ayudarse a pagar su pensión o a completar su pensión, y tienen derecho, si les da la gana, a tenerla vacía si resulta que el mercado del alquiler es un horror y cuando pones tu vivienda en el alquiler, gracias a las leyes que ustedes amparan y que cada día estropean más, que permanecen en el Gobierno, resulta que es imposible después echar a tu inquilino cuando te deja de pagar. Entonces, es normal que este tipo de leyes desincentiven a que la gente ponga su vivienda en el mercado de alquiler. A lo mejor con otro tipo de leyes, pues la gente se animaría a poner en alquiler y no habría viviendas vacías. Pero, en todo caso, hace un año que ya estuvo aquí el presidente de la plataforma, el señor Bravo, que vino a comparecer a esta comisión a petición de nuestro grupo. Y, hombre, un año después es cierto que la mayoría de las cosas no han cambiado ni han mejorado, pero algunas sí que han ido mejorando. No en lo que es competencia del Estado, porque el Gobierno es el mismo. En materia que afecta a la Comunidad de Madrid, algunos pasos sí que hemos dado. Nosotros partimos siempre de una premisa, y es que la ocupación se ha de tratar como un delito y no como una forma de acceder más a la vivienda, una forma más de acceso a la vivienda. Es verdad que hay supuestos diferentes, hay unos, no es la misma ocupación la de grupos criminales, ni las mafias o los movimientos antisistema que no respetan el derecho a la propiedad y que utilizan los bienes públicos y privados como si fueran propios, como una forma más de acceso a la propiedad, o aquellas personas que efectivamente están en situación de vulnerabilidad y que ocupan una vivienda porque carecen de recursos. Pero las situaciones de vulnerabilidad o de exclusión social por motivo de vivienda y la protección a estas familias en situación de emergencia social no tienen nada que ver con la ocupación de la que estamos hablando. A un ocupa no se le desahucia, a un ocupa se le desaloja. Y al vulnerable se le protege. Y para eso están los servicios sociales y no son los propietarios de las viviendas los que tienen que cargar con esa carga o aguantar esa carga, porque ni trasladarle las administraciones a la ciudadanía sus propias responsabilidades. En España tenemos un Gobierno que alienta abiertamente la ocupación y por eso desde que el señor Sánchez y Podemos llegaron al Gobierno han incrementado los delitos de ocupación en un 46%,
Pues hombre, igual algo tiene que ver. Igual algo tiene que ver que este gobierno pues, proteja más a los delincuentes que a los propietarios, que son realmente los vulnerables en esta historia. Porque aquí se habla mucho de la vulnerabilidad del ocupa, pero no se habla nada de la vulnerabilidad del propietario o en la vulnerabilidad que se queda el propietario de una vivienda, como es el caso de María Luisa. Porque vamos a ver ahora quién es el vulnerable. Es que son dos cuestiones completamente distintas, de las que ustedes, por cierto, no han hablado nada en este momento, en sus intervenciones. En el supuesto de la Comunidad de Madrid, las ocupaciones han caído en nuestra región el 14,33% durante 2022. En contraste o en contraposición al 43% que han subido en Cataluña. Pues hombre, algo tendrá que ver la forma de gobernar. Yo creo que algo tendrá que ver. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues se han puesto medidas, fundamentalmente la Agencia de Vivienda Social, puesto que las viviendas sociales son el mayor objeto de deseo de los ocupas, porque no hay nada más complicado en este país que una administración poder echar a un ocupa. O sea, ya es difícil para un propietario particular, para una administración es casi imposible echar a un ocupa, casi imposible. Por eso son el mayor objeto de deseo. Son 2.089 en concreto, datos actualizados, señor Murno, los que tenemos. Viviendas que están ocupadas sin título. El 70%, por cierto, sin violencia, tras la rescisión o finalización de su contrato, no con patada en la puerta. Y es verdad que se han adoptado un montón de iniciativas para frenar la ocupación de estas viviendas. Se han puesto en marcha nuevos protocolos ante el riesgo de ocupación, vigilancias permanentes, instalaciones de puertas antivandálicas, inspecciones diarias, hasta un 100% se han incrementado los inspectores en 2 años. También se ha puesto en marcha un protocolo de actuación para evitar enganches ilegales, que ha comenzado o se ha puesto en marcha en el mes de agosto, por cierto, en el embalse del Vellón, en Vallecas, y el resultado ha sido que el 56%, han disminuido en un 56% los enganches ilegales desde entonces. La Oficina Antiocupación, que es una plataforma de asistencia e información a los ciudadanos en los casos de ocupación de su vivienda, que sirve de refuerzo, que no es un abogado de oficio que se le pone a los ciudadanos para que resuelvan su caso de ocupación, sino para orientarle en aspectos jurídicos, en operativa o los recursos a los que puede acceder el ciudadano. En el último mes, más de 2.000 llamadas. De las 2.000 llamadas, 781 tenían relación directa con los temas de ocupación, no con otras cuestiones. Y además, la Comunidad de Madrid tiene recogido que las víctimas de este tipo de delitos de ocupaciones sí que puedan ser asistidas por las oficinas de asistencia a la víctima de delito, cosa que no ocurre en otras comunidades autónomas. Pero, en todo caso, estas medidas, que sí que sirven para paliar los efectos, no sirven para acabar con el problema. Es verdad que la Comunidad de Madrid tiene competencias en lo que tiene, pero la competencia importante recae en el Estado y por eso el Partido Popular, a nivel nacional, ha instado al Gobierno a adoptar varias iniciativas para frenar la ocupación ilegal. Ya se presentó en su momento una proposición de ley orgánica. Este verano se han presentado distintas propuestas de resolución en el debate del Estado de la Nación y ahora recientemente se ha presentado otra proposición de ley orgánica modificada y adaptada a las circunstancias contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, aspecto que creemos que es especialmente importante. En esta proposición de ley orgánica solicitamos el desalojo en 24 horas, el refuerzo del delito de usurpación en el Código Penal para mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias, la extensión de la legitimación activa procesal a las comunidades de propietarios que hasta ahora no tienen derecho a interponer demandas de desalojo, agilización de plazos procesales, imposibilidad de inscripción en el padrón municipal, que creemos que es importantísimo, y también promover la provisión de vivienda social para atender a las familias en situación de emergencia social, porque creemos que eso es un problema que se tiene que tratar de forma independiente. En definitiva, y para terminar, nosotros creemos que es esencial esta reforma legislativa, que se castigue más duramente las ocupaciones ilegales y que se desarrolle un procedimiento judicial que sea ultra rápido. Y este procedimiento ultra rápido no solamente evita los perjuicios al propietario, también evita los cuantiosos daños materiales en las viviendas asaltadas, porque son uno de los principales problemas que se enfrentan los propietarios después de 30 meses para recuperar tu vivienda. Cuando la consigues, cuánto dinero te tienes que gastar para poder volverla a poner en uso. Si estos plazos fueran mucho más breves, las viviendas no estarían tan deterioradas después de recuperarlas.
Así que nosotros, pues, bueno, lo que sí que pedimos, por ejemplo, al Partido Socialista es que escuche a los vecinos y a los ciudadanos, ahora que han vuelto a salir a la calle, que se alejen de los postulados de extrema izquierda, que han radicalizado de una forma grave su gobierno y, bueno, no sé, parecía que habían iniciado ustedes el camino de la sensatez y de la moderación. Bueno, pues nosotros les pedimos que den un paso más, den un paso más y si hace falta, pues copien las propuestas del Partido Popular. Ahí tenemos la proposición de ley orgánica. Estamos encantados de que nos la copien como la rebaja del IVA, por ejemplo. No pasa nada si todo esto viene a favorecer a los vecinos, a los propietarios de viviendas ocupadas en este caso. Así que, bueno, si copiándola pues le damos una solución urgente a María Luisa y a todas estas familias que están pasando por una situación similar, bienvenida sea la copia. Nada más, presidente. Muchas